La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos, una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales. Pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Soy el Padre José Antonio Chavarría y es una alegría estar con ustedes para este programa, El Proyecto de Dios en tus manos. Este espacio donde queremos aprender, queremos navegar, pero sobre todo queremos enamorarnos de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Hemos venido haciendo un camino introductorio en los primeros 3 programas, en los cuales hablamos de algunos elementos básicos de conocimiento de la Sagrada Escritura. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a la introducción al Antiguo Testamento. Ese es el programa de hoy, una brevísima introducción al Antiguo Testamento. Es difícil hacer todo un compendio de lo que podríamos hablar sobre el Antiguo Testamento en 30 minutos. Sin embargo, vamos a tratar de acercarnos y dar algunas pautas en 3 puntos importantes: la dimensión histórica del Antiguo Testamento, la dimensión teológica del Antiguo Testamento y la dimensión literaria. Para este programa vamos a seguir la reflexión e investigación que ha hecho el CELAM para publicar la Biblia de la Iglesia en América. Dios se ha revelado en su historia de salvación con un proyecto de amor para los hombres y las mujeres del mundo entero. Eligió al pueblo de Israel como portador de esa bendición para todas las naciones. En el momento oportuno envió a Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, nacido judío, para llevar a la plenitud esta obra de salvación. La comunidad cristiana denomina Antiguo Testamento al período anterior a Jesús. La Iglesia desde el comienzo ha considerado la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como la totalidad de la Sagrada Escritura. Ellas proceden del mismo Dios y alcanzan su unidad y realización plena en la persona de Jesús. Por eso recuerdan que hemos llamado al Antiguo Testamento tiempo de preparación y al Nuevo Testamento tiempo de plenitud. Llamar Antiguo Testamento a los libros anteriores a Cristo no significa considerarlos algo obsoleto, caduco, sino que indica aceptarlos como el testimonio escrito de una realidad. Oigan bien, el testimonio escrito de una realidad, es decir, una experiencia. Para los cristianos tiene su propia dimensión salvífica y que a la vez es preparación e imagen, profecía de la salvación llevada a cabo en Jesús, en el anuncio y realización del reino mesiánico. Por eso, para evitar malentendidos, algunos prefieren hoy denominar a algunos estudiosos, en lugar de hablar de Antiguo Testamento, prefieren llamarlo Primer Testamento, a lo que tradicionalmente nosotros conocemos como Antiguo. Pero más allá de las terminologías que no llegan a satisfacer plenamente lo importante, es reconocer el valor que en sí tiene el Antiguo Testamento y su relación con el Nuevo Testamento, que da la unidad a toda la Sagrada Escritura. Israel, pueblo de la primera alianza, conservó sus escrituras con el título de Mikra, que quiere decir lectura, o también la Tanaj, que no realmente es una palabra, sino una sigla que reúne las 3 partes en que se divide la Biblia hebrea: Torah, Nevi'im y Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos históricos. Estas son las escrituras sagradas que Jesús conoció, en las que se educó y que también interpretó, dándole su sentido más profundo. La Iglesia, como su maestro, reconoce el valor que tiene esta primera parte de la Biblia, que es también constitutiva de la Biblia cristiana
y contempla cumplidas en la persona de Jesús la esperanza y las expectativas anunciadas al pueblo en su historia, a este pueblo elegido, el pueblo de Israel. Después de esta brevísima introducción, vamos al primer punto: la dimensión histórica del Antiguo Testamento, o como también le hemos llamado Antigua Alianza. Podemos citar y recordar el Salmo 106 en el versículo 2. ¿Quién podrá narrar las hazañas del Señor? En el Antiguo Testamento hay historia y profecía. Oiga bien, historia y profecía. Acontecimientos reveladores y palabras que los describen, interpretan y recuerdan. El pueblo de Dios está llamado a narrar las hazañas del Señor. Siguen siendo los relatos bíblicos. Siguiendo los relatos bíblicos, descubrimos a muy grandes rasgos los puntos esenciales de esa historia salvífica, indicando los siglos o años en que sucedieron los acontecimientos más importantes. Dios ha creado el mundo entero en armonía y como culmen de su obra dio la existencia al ser humano, a la persona. Sin embargo, Dios nunca le quitó la libertad a este varón y a esta mujer. El Señor todo lo que hizo lo hizo bueno. El mal proviene de esta libertad que Dios le dio en el momento de la creación. Sin embargo, Dios nunca abandonó a una humanidad pecadora, sino que siempre volvió a ofrecerle su perdón, su gracia y su salvación. El Antiguo Testamento está llena de esta dimensión de un Dios que perdona a este pueblo que muchas veces lo traiciona. En atención a un designio universal, Dios se dispuso a formar un propio pueblo, portador de su bendición para toda la humanidad. Así eligió a los patriarcas, antepasados del pueblo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, con sus 12 hijos, que representan las 12 tribus de Israel. Ese período patriarcal que lo encontramos en la Sagrada Escritura del capítulo 12, más o menos hacia el capítulo 50 del libro del Génesis, se ubica aproximadamente en los siglos XIX al 17 antes de Cristo. Fue un tiempo donde el pueblo migraba mucho. En la Escritura encontramos bendiciones, promesas, alianzas, respuestas de fe y confianza en el Señor, que concluye con la mención de la estancia de Jacob y de sus hijos en Egipto. Podemos recordar precisamente cómo en el capítulo 50 del libro del Génesis aparece esta bisagra donde el pueblo de Israel aparece ya en la historia de José, esclavo en Egipto. Siglos después, hacia mitad del siglo XIII a.C., los israelitas sufren la opresión y la esclavitud en Egipto. El Señor se muestra solidario con el pueblo de Israel esclavizado y elige a Moisés para liberarlo. Ante el poder antagónico del faraón, Dios se muestra victorioso, saca libre a su pueblo y lo conduce por el desierto hacia la tierra prometida. En el Sinaí sella una alianza con él. El Señor será su Dios e Israel será su pueblo. Esta es una idea fundamental para comprender todo el Antiguo Testamento. Israel será el pueblo y Yahvé será siempre su Dios. Ese es un concepto que tenemos que manejar cuando leemos cualquiera de los libros del Antiguo Testamento. Dios tiene un pueblo y este pueblo tiene un Dios. Israel es el pueblo de Dios y Yahvé es el Dios del pueblo israelita. Aunque este pueblo no siempre es fiel con el Señor lo prueba, pero lo perdona. En vísperas de entrar en la tierra, muere Moisés. Es muy interesante, ojalá ustedes pudieran ver el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Ahí aparece el momento en el que Yahvé le presenta a Moisés la tierra prometida, pero Moisés no entra en la tierra prometida, sino que muere. Josué es el sucesor de Moisés. Logra llegar con Israel a la tierra prometida por Dios y la distribuye equitativamente entre las tribus. A su muerte continúa el período de los jueces, que fueron personas libertadoras sustitutas por Dios, suscitadas por Dios para salvar y guiar a su pueblo. Es un tiempo de nuevas infidelidades de los israelitas, de arrepentimiento y clamor. El último juez fue Samuel, que se ubica en la transición hacia la etapa de la monarquía. Estos acontecimientos, desde la llegada a la tierra hasta fin de la época de los jueces,
se ubican probablemente desde la mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XI a.C. El surgimiento de la monarquía, que es un punto muy importante, aparece como una opción ambivalente, por una parte opuesta a Dios, que es el verdadero rey de su pueblo, y por otra como algo querido por el Señor para librar a su pueblo de los filisteos. Saúl, el primer rey, fracasa. Sigue David, quien conquista Jerusalén, y aunque deseó construir un templo o casa del Señor, este no lo aceptó y le concedió en cambio la promesa de una casa, una dinastía, promesa que con el correr de los siglos se interpretó en clave mesiánica, engrandeciendo así la figura de David. Salomón, reconocido por su sabiduría, construyó el palacio y el templo, pero terminó como opresor de su pueblo e infiel a Dios. La monarquía unida de Israel subsistió entre los siglos VI entre el siglo XI al siglo X antes de Cristo. La monarquía unida de Israel subsistió entre los siglos XI al siglo X antes de Cristo. A la muerte del rey Salomón y con el descontento de las tribus del norte, el Reino Unido se dividió en dos. El reino de Israel o reino del norte, que va más o menos del siglo X al siglo VIII antes de Cristo, cuya última capital fue Samaria, con Dan y Betel como lugares de culto. Sus reyes pertenecieron a distintas familias dinásticas. Ese reino fue destruido por los asirios hacia el año 722 a.C. Aparece también el reino de Judá o reino del sur, que va del siglo X al siglo VI a.C. Tuvo a Jerusalén como capital política y religiosa, con un palacio y con su templo. Sus reyes pertenecieron a la familia dinástica del gran rey David. En el año 586 a.C., el reino sucumbió ante el poder de los babilonios, que destruyeron el templo y arrasaron con Jerusalén. Se perdió así la interdependencia política y parte de la población vivió deportada y tuvo que ir a Babilonia. Durante un buen tiempo, en concreto desde el siglo VIII hasta el siglo IV antes de Cristo, el Señor había suscitado profetas, portavoces suyos que denunciaban las idolatrías, las injusticias en ambos reinos. Amenazaban con el castigo si no se convertían y seguros de la fidelidad divina, aún en medio de la desgracia, promovían la esperanza y alentaban la auténtica renovación del pueblo de Israel. El testimonio de los oráculos se conserva en la Sagrada Escritura, en particular en los respectivos libros proféticos que llevan sus nombres. El final del reino de Judá y el destierro o exilio a Babilonia en el siglo VI a.C. significó para el pueblo la pérdida de sus seguridades. Perdieron la monarquía, perdieron la tierra prometida, la ciudad de Jerusalén con su templo. Pero también un periodo de reflexión, de reconocimiento de las culpas, de conversión a Dios y de aceptación de la gracia purificadora y salvífica del Señor. Este ha sido un momento trascendental para comprender también el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, desterrado en Babilonia en el año 586, es un elemento fundamental para comprender todo el Antiguo Testamento. Ciro, rey de Persia, saludado en la Biblia como amigo de Dios, pastor y ungido en los años 539 al 538 a.C., triunfó sobre Babilonia y permitió el retorno de los desterrados. Algunos de ellos regresaron a la tierra, donde enfrentaron las tareas de reconstrucción del templo y de la ciudad. Poco a poco, el pueblo buscó también una restauración espiritual, personal y comunitaria. Este momento en la historia del pueblo de Israel nos pone a pensar, por ejemplo, en los salmos. ¿Recuerdan aquel salmo cuando dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Precisamente recuerda ese momento en el que el pueblo, por el edicto de Ciro en el año 538, puede retornar del destierro otra vez a Jerusalén. Poco a poco el pueblo buscó también una restauración espiritual, estamos diciendo, una restauración personal y comunitaria. Sin independencia política, surgió paulatinamente el judaísmo, la condición de Israel caracterizada por tres aspectos fundamentales: la pertenencia al pueblo,
la observancia de la ley y las tradiciones y la vivencia del culto. Todo eso aconteció bajo el dominio persa desde el siglo VI hasta gran parte del siglo IV antes de Cristo. Los judíos estuvieron sometidos al imperio griego en las últimas décadas del siglo IV antes de Cristo y luego bajo el mando de generales egipcios y sirios hasta principios del siglo I antes de Cristo. Antíoco IV Epífanes, general de Siria en el siglo II antes de Cristo, persiguió a los judíos fieles, prohibió la observancia de la ley y profanó el templo. Como reacción provocó la lucha y la rebelión de los macabeos. Podemos recordar al gran líder de esta comunidad, Judas el Macabeo, que era el que encabezaba las rebeliones. En este tiempo, por eso, surgieron grandes divisiones y partidos entre los judíos. Y aquí, en este momento histórico, es donde aparecen, por ejemplo, los fariseos, los saduceos y los esenios. Los romanos suplantaron luego el imperio griego como dominadores en Palestina, más o menos hacia el siglo I antes de Cristo. En esta situación, en medio de la humildad y sencillez y sin relevancia política de Israel, Dios preparó la plenitud del tiempo con la llegada de Jesús, Mesías y Señor. En esta pequeñita síntesis de la historia salvífica en el Antiguo Testamento, conviene recordar que las narraciones bíblicas no pretenden ofrecer una crónica exacta a los acontecimientos que vivió Israel. Los escritores interpretaron a la historia siempre del punto de vista desde la fe. Cuando escribieron, en ocasiones mezclaron las tradiciones recibidas de tiempos antiguos con las situaciones que estaban viviendo en las comunidades en ese momento histórico preciso. El pasado de la fe, unido en parte con el presente, daba pautas para darse una respuesta religiosa actualizada y fortalecía la mirada hacia el futuro. Mientras los acontecimientos narrados reflejan épocas más antiguas, es siempre arduo y difícil llegar al dato histórico seguro. Recuerdan que hablábamos de la dificultad del criterio histórico crítico a la hora de estudiar la Sagrada Escritura. Cuando se está temporalmente más cerca de los acontecimientos, o es factible cotejarlos con anales de otros pueblos, es posible certificar con más precisión datos narrados. Con un sentido salvífico, Israel nos ha transmitido la verdad de su experiencia de fe. Eso es lo importante. Hay la transmisión de una experiencia de fe, el testimonio de la palabra escrita y su tradición viva e interpretativa certifican el hecho ineludible de que Dios se manifestó en su historia para bien de la humanidad. Ahora vamos a hablar de la dimensión teológica del Antiguo Testamento. Dimensión teológica del Antiguo Testamento. Recordamos el Salmo 136 en el versículo 1. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Antiguo Testamento describe las acciones y las palabras del Señor a su pueblo en esa historia interpretada desde la fe, con la respuesta que Israel dio en la vivencia de su fidelidad a Él y en la solidaridad con sus hermanos. Es una historia de gracia divina y de pecado humano. Otra clave importante cuando leemos el Antiguo Testamento, repito, es una historia de gracia divina y de pecado humano, de luces y sombras, donde el Dios único despliega las líneas fundamentales de su amor, perdón y salvación, no obstante las infidelidades humanas. Muchas facetas del Señor se descubren a lo largo de esta revelación. Es el Dios creador que cuida de la humanidad entera, el que promete y cumple, el que no permanece indiferente ante la opresión de su pueblo, sino que forma partido por el débil, toma parte por el que está sufriendo, el que conduce a su pueblo con quien pactó una alianza de paz, el que por medio de los profetas lo instruye y le regala su palabra, el que lo llama a la conversión y siempre está dispuesto a ofrecer su gracia y su perdón, el que recomienza una y otra vez con Israel el camino que éste quiere desandar, el que por medio de su pueblo quiere ofrecer a todo el mundo su salvación. Vean qué lindo cuando entendemos el Antiguo Testamento de esta relación de amor entre Dios y su pueblo. Un Dios que se mantiene siempre fiel a pesar de las infidelidades humanas. Es el Señor que con su palabra llama a la existencia,
elige a sus servidores, anuncia sus dones, inspira normas para realizar su proyecto, forma a su pueblo, denuncia las infidelidades, amenaza con el castigo. Es una palabra que ofrece el perdón y concede la salvación. Su palabra es viva y eficaz, poderosa y cercana, que siempre interpela, que llama a la conversión y que todo lo puede transformar. El pueblo de Israel, con sus grandes debilidades, pero también con grandezas, fue llamado en función del plan salvífico universal de Dios. Dios eligió a un pueblo concreto que se llama Israel para revelar a la humanidad su plan salvífico. Su elección no garantizaba una fuente de privilegios, sino de servicio y responsabilidad. Las personas destacadas en esta historia de salvación fueron servidoras del Señor, de su pueblo y del mundo entero. De este modo, el itinerario de fe expresado en el Antiguo Testamento no es solo una preparación del Nuevo Testamento, sino que testimonia también un camino de revelación de Dios y el ejercicio de su salvación que se explica poquito a poquito. Cuando tiene elementos imperfectos en los que se constata la pedagogía divina al conducir a su pueblo paso a paso hacia la comprensión de sí mismo, del Señor que lo guía y de la vivencia de nuevos valores. Dios es como un padre y una madre que educan y forman a su hijo, así es de su nacimiento, su niñez, adolescencia y juventud. Vean qué idea tan linda. Dios como un padre, una madre que van formando a su hijo hasta que pueda alcanzar la madurez. Para el cristiano, este camino llega a su culmen en Jesús, cuyo testimonio nos llega luego en los libros del Nuevo Testamento. Desde esta perspectiva se deriva una de las formas fundamentales de la interpretación bíblica, la necesidad de tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, constituido por el conjunto de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hemos hecho un pequeño recorrido por la dimensión histórica del Antiguo Testamento. Acabamos de ver la dimensión teológica del Antiguo Testamento y ahora nos vamos a detener un poquito a ver la dimensión literaria del Antiguo Testamento y pensaremos en el Salmo 109, 105. Este salmo tan hermoso. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. El Antiguo Testamento incluye libros de épocas distintas, provenientes de diversos autores, como hemos dicho, agiógrafos. Para los católicos son 46 libros, lo pueden ver ahora en sus Biblias, aunque algunas veces aparecen 47, si se separa en el libro de Baruch, el capítulo del 1 al 5 y el capítulo 6, que realmente se conoce como la carta de Jeremías. Es un dato muy bello que ustedes pueden ahora verificar en su Sagrada Escritura, como el capítulo 6 del libro de Baruch pertenece, o más bien se entiende, como la carta de Jeremías. En un mismo libro pueden existir diferentes manos que han colaborado en su composición. Esta conformación literaria se extiende en el tiempo, que abarca quizá desde el siglo, más o menos, 10 al siglo I antes de Cristo. Se comprende entonces que al principio no se trataba de libros, sino de tradiciones orales que poco a poco se convirtieron en piezas sueltas o tradiciones más o menos amplias que luego se pusieron por escrito. Recuerdan que en los programas anteriores veníamos hablando de cómo antes de tener un texto escrito, lo que existía era la tradición oral. Se iba compartiendo aquello que se conocía. La Biblia hebrea aparece dividida en 3 partes, lo que decíamos antes, la Tanakh, Nevi'im y Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y el libro histórico, la Torá, Nevi'im y Ketuvim. La Tanakh es como se conoce el conjunto de estos 3 y es la Biblia hebreica, y contiene 27 libros reconocidos como inspirados por la tradición judía, que equivalen a 39 libros de los nuestros. Es decir, que la Biblia de los hebreos está dividida de una manera distinta como está dividido el Antiguo Testamento nuestro. La diferencia en la manera de contar los libros no está en el contenido, sino en su agrupación.
ya que en aquella se agrupan en un solo libro varios que en la Biblia cristiana están separados. Por ejemplo, la Biblia judía incluye los 12 profetas menores en un solo libro, mientras que la Biblia cristiana lo distribuye en 12 libros, como lo tienen ustedes en la Biblia en sus manos. En el servicio litúrgico de la sinagoga se leen según la preeminencia, la ley, luego los profetas intercalados por el canto de los salmos. La primera colección, es decir, la Torá o la ley, instrucción, o el Pentateuco es lo fundamental. Abarca los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En ellos se entrecruzan narraciones y leyes, historia y normas de vida. La ley no implica solo la norma, sino que designa también la instrucción de Dios, que manifiesta su voluntad salvífica y pide una respuesta a su pueblo con quien está ligado por la alianza. Esa es la primera colección, lo que encontramos, la Torá, lo que entendemos nosotros como Pentateuco. En la segunda colección del Antiguo Testamento nos encontramos con los profetas. Comprende 8 libros, 21 para la tradición cristiana. Los primeros 4, Josué, Jueces, Samuel, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, y el primer libro de los Reyes y segundo libro de los Reyes, narran la historia desde la conquista de la tierra hasta su pérdida con el exilio en Babilonia. Describen los acontecimientos con criterios y miradas de profetas que juzgaron la vida de Israel y de sus dirigentes con ojos de Dios, sobre todo a la luz de la alianza pactada con él. Los otros 4 grandes libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12 profetas menores, consignan principalmente los oráculos que ellos pronunciaron y que sus discípulos a lo largo de los siglos VIII al siglo VI a.C. conservaron, transmitieron y también actualizaron en distintos momentos de la historia como palabra viva de Dios a su pueblo. Encontramos una tercera colección, lo que se conoce como los Ketuvim, los libros históricos. Abarca 11 libros en la Biblia hebrea. Para nosotros son 13 libros en la Biblia cristiana: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Coelet, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Es el conjunto más variado en cuanto a su contenido y estilo. Hay libros proféticos o poéticos, también están los libros poéticos más bien, los Salmos, Cantar y Lamentaciones, los sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, historias edificantes como la de Ruth y la de Esther, y de rasgos apocalípticos como Daniel, así como una relectura de la historia de Israel denominada obra del cronista, Crónicas, el primero y segundo libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías. En esta parte de los escritos se incluyen los 5 rollos o Megilot que se leen en fiestas o celebraciones judías, Ruth en las semanas o Pentecostés, Cantar que se lee en la Pascua, Coelet que se lee en el tiempo de las chozas o tabernáculos. Todas estas son fiestas judías. Lamentaciones que recuerda la destrucción del templo y Esther que es en la época del Purim. La Biblia hebrea traducida al griego, conocida como la versión de los 70, presenta un catálogo con un orden distinto. Aparece primero la legislación y la historia, poetas y profetas, y luego van apareciendo diferentes libros. Muchos de los manuscritos de la Biblia griega contienen los libros denominados deuterocanónicos, que ustedes lo pueden encontrar en su Biblia, que no están incluidos en la Biblia hebrea. Esos libros desde muy antiguo fueron aceptados como inspirados por un buen número de comunidades cristianas y por distintos autores en la iglesia. El Concilio de Trento, como le hemos dicho en el capítulo anterior de esta serie, El proyecto de Dios en tus manos, decretó y definió que eran libros inspirados. Nosotros los católicos seguimos también el orden de la Biblia Vulgata. También hemos dicho que fue la primera traducción de la Biblia al latín, realizada por San Jerónimo. Queridos hermanos, hemos tratado de hacer un pequeñito recorrido por el Antiguo Testamento a modo de introducción. En los siguientes programas estaremos ya enfocándonos en apartados particulares: el Pentateuco, los profetas y los libros históricos, es decir, la Torá, Nehemías y Ketuvim, entendidos desde la Biblia hebrea. Soy el Padre José Antonio Chavarría
y es una alegría haber estado con ustedes en su programa El Proyecto de Dios en tus manos. Bendiciones y nos vemos en el siguiente programa.